El título del mensaje de este día miércoles es ¿Cómo hacen los que perseveran? Y para esto, la primera escena que vamos a leer es la del profeta Jeremías, cuando es castigado por el sacerdote Pasur y su séquito ahí, su gente, no su séquito, su gente, sus colaboradores y el pueblo también, que estaba de acuerdo con su impiedad. Y vamos a Jeremías 20, en el verso 1, donde la Biblia nos cuenta así, dice, el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo, que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, porque así ha dicho Jehová, he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de tus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y te daré todos los tesoros de reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos. Entrarás en Babilonia, y allí morirás, y allí serás enterrado tú, y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y dije, pero oí la murmuración de muchos, temor por todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de la mano de los malignos. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió, oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre. Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí de del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se desgasten en afrenta. Hasta ahí, por favor. Siéntense, por favor. ¿Se dan cuenta a un hombre, sin lugar a dudas, ¿no?, que alterna en dos extremos emocionales, uno de total desaliento
y otro que proclama firmeza y esperanza en un vaivén. ¿No le hace acordar a usted, a nosotros, que entramos hay veces en vaivenes de esperanza, de confianza, amén, amén, y de repente, maldito el día en que nací, ¿para qué esto, para qué lo otro, para qué me metí? Bueno, eso le pasa a los seres humanos. Ahora, hay una gran diferencia entre Jeremías y nosotros. Nosotros tenemos problemas económicos, de salud, relacionales. Jeremías lo asesinaron, lo querían matar, le pegaban, lo ponían en la cárcel, en el cepo, lo metieron en una cisterna podrida, hasta el cuello, lo ataban para que no se hunda en el cieno o en, vaya a saber, en el estiércol. Ninguno estuvo en ese lugar. Jeremías sí. Y estaba ahí no por accidente, sino por simplemente ser un predicador. Por hablar de parte de Dios cosas que no eran nada simpáticas, obviamente le caían muy mal a la gente perversa, a la gente impía, que encima se creía que estaba del lado de Dios. Y esto es algo de lo cual habló Jesús, ¿recuerdan? Porque vendrá el día que el que os mate pensará que hace un favor a Dios. Bueno, en ese tiempo también había de esta gente que pensaba que matando al hombre de Dios está haciendo un bien a la comunidad. Hoy también hay gente que piensa que deshaciéndose de un hombre que predica la Biblia, le está haciendo un bien a la sociedad, a su familia o a sus hermanos. Fíjese que aún la venganza a veces se ejecuta en alguna manera, o a manera de chisme. Digo, la venganza no es que va a sacar un arma y disparar, pero a veces el descrédito por debajo, a través de un comunicado, una comunicación, un mensaje, llega para desacreditar al prójimo, a manera de venganza o a manera de alguna manera que se ejecute la venganza que pensamos que Dios tendría que hacer, la hacemos nosotros de manera solapada, con una especie de denuncia, crítica constructiva, un chisme. Bueno, en algunos casos, digo, ¿no? Por ejemplo, pero yo quiero que vuelva a la condición de Jeremías porque le va a ayudar a usted a entender cómo es que un hombre puede aguantar. No es todo lo de Pasur, porque esto es una cosa fea, sino que él estuvo 40 años así. Y lo más lindo es que no vinieron tiempos de avivamiento donde le pasó lo que a Ageo, por ejemplo. La verdad que ser Ageo en el tiempo de Ageo está muy bueno, porque él profetizó bendición y prosperidad y así fue, pero fue el único. Lo demás, bueno, por allí algo de Jonás, pero a Jonás le costó bastante llegar al punto de que su prédica cortita pueda tener el efecto demoledor para con el pecado de Nínive y darle vuelta al corazón del rey, y hasta las vacas ayunaban, ¿no? Hasta los niños de pecho. Son pocos los casos. Pasa también en el Nuevo Testamento, vemos la mayoría de las personas a las cuales Jesús le predicó, después estaban gritando, crucifícale, crucifícale, ¿de qué lado estás? Así, esa bipolaridad hay en el ser humano, así como reconocemos nosotros que a veces estamos en una especie de bipolaridad, de repente entusiasmados, con fe, con ganas de servir, trabajar y después maldiciendo el día que nacimos, maldiciendo a nuestros hermanos, echando la culpa a todos los que tenemos alrededor. Esa bipolaridad es propia, tristemente propia del ser humano pecador, irremediablemente pecador. Entonces, ¿cómo hace esta gente para perseverar? ¿Cómo ustedes ven un hombre sufriendo como Jeremías? Y si después lo llevamos a Pablo. Pablo, después de su conversión, fueron 30 años de ininterrumpidos sufrimientos. No solo los sufrimientos de los que eran sus amigos que se convierten en sus perseguidores, asesinos como Roma también, su verdugo, sino que los mismos hermanos y la misma iglesia que él fundó, como la de Corinto, se le volvía en contra. O sea que es redoloroso ser un mensajero de Dios. De repente tener tantos amigos y de repente los que dicen ser tus amigos se dan la vuelta y te clavan un puñal o te traicionan. Los que dicen Dios me puso a tu lado para hacerte bien, te das cuenta que al final te hacen mal y eso duele mucho. ¿Cómo haces para no renunciar? Pregúntense, ¿no?
Métanse en las sandalias de Pablo, porque no digo zapato porque no usaba. Métase en la sandalia de Jeremías. ¿Cómo hacía para perseverar? Y nosotros vemos gente que tiene 2, 3 problemas. No, yo no sigo más así, no. Dice, o sea, ¿qué es lo que no tiene que tenía Jeremías y Pablo? Que eran superhombres, superprofetas, supercristianos. ¿Qué hace la gente que persevera tantos años sirviendo, luchando, soportando enfermedades, y otro que les agarra un conflicto, relaciona y dice, no, yo no tengo por qué soportar esto, no tengo por qué recibir órdenes de nadie, no, a mí. De repente dice, ¿qué es lo que hace tan abismalmente diferente dos creyentes? Lindo contraste, ¿no? Bueno, acá está la clave. Porque no veo nada diferente en Jeremías en cuanto a humanidad respecto a nosotros. No veo que Jeremías sea un superhombre, porque evidentemente era un hombre que se quejaba, que maldijo, como Job. Recuerda, Job no maldijo, pero él se puso muy mal. Él no maldijo a Dios, tampoco lo hizo Jeremías. No, tampoco, no. Él sabía quién era Dios. Él lo que maldeciera el día en que nació, hubiera deseado que sea un aborto en vez de ser un ser humano grande, adulto, hubiese preferido que lo aborte la madre, el padre en el vientre de la madre. Hubiese preferido eso. Él lo dijo. Job también de alguna manera estuvo tan mal que no quiso saber nada. Pero eso ¿qué hace? Y Job era un hombre bueno, un hombre, según Dios, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que los hombres perseveren? ¿Qué es lo que...? Porque Jeremías decía, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, cuantas veces hablo, grito, violencia y destrucción, porque eso es lo que le mandaba a Dios, no le hablaba. No, Dios va a prosperar, como los profetas de ahora. No, Dios los tiene el 2024, Dios tiene grandes cosas para tu vida, ¿no? Imagínate ahora si calcula la perspectiva de la baja inflación y si realmente le sale bien a Milei el asunto, ¿no? Entonces ahora Dios tiene para este año las soluciones para tu vida y Dios va a empezar a prosperarte, ahora verás la luz. Cualquiera profetiza con el Merval en la mano, subiendo las acciones. ¿Entiende, no? La ironía. Pero la palabra de Jeremías es una palabra muy dura que no iba a ser aceptada. Evidentemente le molestó mucho a Pasur, tanto que le pegó, lo metió preso en el cepo. Y él dijo, determinó. ¿Sabía, no? En Job está, ¿no? Le decían a Job, si te volvieres al omnipotente, serás restaurado, ¿no? Y vuélvete en amistad con él, ¿no? Y por ello te vendrá bien, y tendrás paz, tendrás plata en abundancia. Y determinarás a sí mismo una cosa y te serás firme. Eso es parte de la fe y de la bendición de ser cristiano. Pero acá determinó Jeremías y dijo, no me acordaré más de él, dijo, de Dios. Ni hablaré más en su nombre. Determinó una cosa, pero no le fue firme. ¿Por qué no le fue firme? Si él había determinado renunciar. No es que digo, bueno, voy a analizar este tema de la renuncia, voy a ver las posibilidades que tengo, a ver si me aceptan en otro ministerio, en otro país, para profetizar en otro país. Un poco buscando ilustrar nuestra condición. Bueno, voy a ir a otra iglesia a ver si por ahí me aceptan mejor, me entienden mis dones, mis talentos en otra iglesia, por ahí me vean, porque acá no me ven, no ven mis dones, no me aceptan. Voy a ir a otra iglesia, decía Jeremías. No, él no dijo eso. Se terminó para mí esto de predicar, anunciar, basta, renuncio. ¿Pero qué pasó? ¿Qué dijo él? Y ahí comienza a ver usted la luz del detalle por qué Jeremías no podía renunciar.
Él dice, no obstante, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Inclusive dice, traté de sufrirlo y no pude. No pude deshacerme del llamado de Dios. ¿Entiende cuando Dios dice los dones, el llamamiento es irrevocable? Ahora tiene más claridad todavía eso. O sea, es irrevocable, en serio. Por eso ahora entiendo cuando Charles Spurgeon entrenaba predicadores y él decía, ¿cómo puedo saber si tengo un llamado de Dios? Haced todo lo posible para evitar ser predicador. Si no podés, entonces el llamado es de Dios. Porque algunos se enganchan, no, pues yo sé mucho, yo estudié, yo tengo esta preparación, mi papá, mi abuelo, por todos lados tengo una capacidad, lo basan en eso. Bueno, la Biblia, y yo quiero mostrarles que un predicador puede ser tal solamente si tiene un llamamiento que no lo puede evitar. Por más que trata de deshacerse de él, no puede. Entonces usted está ahora diciendo, con razón, hay un secreto que no lo tiene cualquier cristiano, solo los cristianos. Solo los cristianos perseveran, porque los que no son cristianos no pueden perseverar, porque no son cristianos, porque no tienen el llamamiento de Dios, porque no tienen el fuego que los contenga, que aunque lo resistan, no lo tienen, pues no lo pueden resistir porque no lo tienen. Se bautizaron, tienen Biblia, ofrendan, diezman, ayudan, tienen una actividad, pero un tiempo después se cansan, se enojan, se pelean, se dividen, se van a otra iglesia, se renuncian, se divide la iglesia, se pone un ministerio en la montaña, qué sé yo. Y empiezan otra cosa, y bueno, Dios me llama a esto, y Dios me llama a otra cosa, y Dios me llama acá, Dios me llama allá. Jeremías dice, yo no quiero nada, y Dios dice, ahí, seguí haciendo lo que te mandé. ¿Se cuenta la diferencia? Creo que es tremendo. Y esto no es, este patrón se repite, ¿eh? Lo ve simplemente, bueno, en Job, pero después vamos a ver algo interesante más. Él no pudo, a pesar de las amenazas, denuncias, persecuciones, aún los amigos decían, prevaleceremos contra él y tomaremos de él venganza. O sea, me van a matar, van a hacer de todo. Y dice, pero yo salgo corriendo, me tomo un avión, me voy, ¿qué tengo que soportar todo esto? Pero decía, mas Jehová está conmigo. Como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y él dice, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos. Él decía, Señor, que somete, ¿sabes esta palabra pruebas? Significa sometes a presión a los justos. O sea, es una particularidad de la fe verdadera el ser sometido a presión. O sea, no es venir a Cristo, venir a ser liberado del padecimiento, de todo y vivir la vida loca, en el sentido del placer, sino que es venir a sufrir muchas veces, de manera ininterrumpida. Por supuesto, esto que traía mucha motivación a Jeremías, y él lo sabía, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Igual que Moisés. ¿Por qué se sostuvo Moisés? Porque se sostenía como viendo al invisible. Que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza en ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Y dice, cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de la mano de los malignos. Y después cambia otra vez, maldito el día en que nací. ¿Se da cuenta el secreto de Jeremías cuál era? No era que él era el secreto, el Espíritu de Dios eres el secreto. El Espíritu de Dios es el que sostiene. ¿Quieres que les cuente de Pablo? Mire, decía algo parecido. 1 Corintios, síganme. 1 Corintios 9.
él comienza una especie de defensa porque lo acusaban a él de no ser apóstol. Lo que habíamos hablado al principio, ¿no? Que la misma iglesia que él había fundado, los hermanos habían sido influenciados por otros que no eran apóstoles o que eran falsos apóstoles, le habían lavado la cabeza. Fíjese, y no había YouTube, ni Facebook, ni nada. Sin embargo, el problema es el mismo. Y hoy imagínense, conteniendo profetas falsos, montón de predicadores equivocados a la mano, es más fácil todavía arrastrar gente al error. Lo tenés a un clic de distancia. Y es muy fácil ganarse enemigos o ganarse la desconfianza de muchos, como le pasó a Pablo, que le criticaban que era apóstol, que si que se casaba, si no se casaba, si usaba el dinero que se juntaba de las ofrendas para vivir, ese era su salario, que no trabajaba en lo secular porque se dedicaba tiempo completo a la obra. Le cuestionaban todo eso. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, imagínense, verso 11 dice, si nosotros, decía, sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Trayendo la analogía de lo que era en el servicio de la ley, no en el Antiguo Testamento. Los que trabajaban en el templo, ¿de dónde sacaban su salario? Y de los dineros del templo. Y en el Nuevo Testamento pasa lo mismo. Pero le criticaban eso, ¿no? Pero dice, así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero dice, yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que se parezca esta mi gloria. Pues escuche, y aquí viene la parte. A pesar de todo esto que no tenía por qué soportarlo, Pablo tenía derecho y estaba establecido por el Señor directamente. No es que estaba bueno, es opcional, no. Está establecido que los ministros vivan de lo que el pueblo de Dios aporta. ¿Sí? Pero a pesar de que lo criticaban eso, él dice, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, no hay forma de zafar. Lo mismo que a Jeremías no podía renunciar, porque ese mismo fuego que tenía Jeremías, lo tenía Pablo. Pero este era lo de menos. A Pablo lo golpeaban, lo metían preso, lo azotaban, le pegaban con vara, que se quedaba estuvo 3 veces en el mar, ¿no? Flotando, o no como náufrago. Estuvo ahí flotando una vez en el mar, en la isla, abandonado por sus amigos, lo mismo en términos generales que le pasaba a todo hombre de Dios. ¿Y qué es lo que hacía perseverar a Pablo? La comisión que él tenía le ha sido encomendada, sea de buena o mala gana, le ha sido puesta la necesidad. Porque él dice, ¿no? Dice, porque me es impuesta necesidad. Es otra manera de decir lo mismo, porque hay un fuego que aunque traté de sufrirlo no pude, decía Jeremías. Y Pablo dice, me es impuesta, no es que siento necesidad, sino que me impuso Dios la necesidad. Lo mismo que a Jeremías. Lo haga de buena o mala gana, me impusieron la necesidad. No puedo renunciar. Por eso ustedes cuando dicen, no, bueno, ahora Dios me llamó a la política, a ser diputado de la nación, como hay en otros países, ¿no? Dejan de ser pastores para ser diputados, ¿no? Porque Dios me llama ahora a la política. Ah, qué lindo fuego, ¿no? Se le apagó rápido el fuego. Fíjense, es notable, ¿no?
Y ahí viene todo el espectro de cosas que ustedes pueden imaginarse, porque ahí vamos nosotros, ¿no? Nos miramos, ¿qué es lo que me hace perseverar a mí? ¿Por qué yo sigo sirviendo a mi Cristo y soportando un montón de cosas? Pregunto yo, ¿será que Dios te ha impuesto el fuego de su espíritu adentro? Y aunque llorás, sufrís, a veces hasta te enojás, hasta maldecimos, nos enojamos por lo que nos pasa, nos enojamos contra todos mis hermanos y después, perdón Señor, perdón, hablé de más, me enojé, pensé mal de mi hermano, perdón Señor, perdón. Díganme en amén, como dice por ahí. Así somos nosotros, hermanos. Somos pecadores. Pero ¿sabe cuál es la diferencia con los que parecen cristianos? Es el Espíritu que te impone la necesidad de seguir sirviendo, luchando, amando, perdonando, perseverando, persistiendo a como dé lugar. Con o sin amigos, con o sin comprensión del entorno, con o sin ayuda de los demás, con o sin dinero, con o sin palabra de aliento, con o sin amor, con nada, sin nadie o con todo, como sea, adelante. Porque para mí el vivir es Cristo. Esa tiene que ser la clave. Cristo. No los beneficios, sino Cristo. Por eso ahora me animo a que mires el Salmo 37, 22 y entiendas más lo que significa el título que puse allí, que el perseverar es del Señor. Como las salvaciones de Jehová, ¿vieron? Ahora entiende, el que perseverar hasta el fin será salvo, y en realidad usted entiende la doctrina de la perseverancia de los santos, como así se denomina, que en realidad los santos perseveran como tales, no porque son mejores que otros, sino porque el que te hace llegar hasta el fin es Cristo. No vos, por ser un buen muchacho, o un buen hermano, o un gran creyente. No, aunque debemos ser buenos creyentes, sino en realidad avanzamos y seguimos avanzando y sirviendo en medio de la cizaña también, porque no espere que la cizaña desaparezca, es que en medio de la cizaña tenés que seguir perseverando. No esperes ver todo trigo en tu trabajo, todo trigo en la iglesia, todo trigo alrededor de tu vida, de tu barrio. ¡Ay, cuánto trigo, Señor! Lo que más vas a ver es cizaña por todos lados, porque es lo que abunda. Como el yuyo, igual. Plantás pasto y crece más yuyo que pasto. Siempre va a ser así. Pero no te preocupes. Y aquí viene la clave, Salmo 37, 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. ¿Se acuerdan una parte? Y ahora no lo traje escrito, pero lo podría buscar, pero no voy a irme en el tiempo. Pero Jeremías llegó a decir, ahora entiendo que no es del hombre ordenar sus pasos, sino que Jeremías entendió que el que ordena los pasos del hombre es Dios. El que nos va santificando inclusive es Dios. ¿Nosotros tenemos la responsabilidad de santificarnos? Claro. O debemos decir, no, que Dios me santifique cuando quiera. No. Pero sea como sea, si sos un santo de Dios, hacete el loco, hacete el rebelde. Rebelde siempre va a haber. El problema es que si sus santos son rebeldes, tendrán que ser ejercitados en la disciplina que duele. Los que no son santos, que parecen santos, ellos van a argumentar que sí, las pruebas, las luchas, las dificultades, Señor, pero es todo una nube de confusión. Pero los santos de Dios ni son por mejor gente, no. Sino la Biblia dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino.
cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Y no dice caer en pecado, no significa eso, sino caer. Como Jeremías se cayó, no dio más, renunció. O él, más bien, determinó renunciar, pero no pudo. ¿Pero por qué no pudo? Porque se cumple la palabra del Señor. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Por qué un niño cuando va tomado de su padre tropieza y no se cae? Porque su padre lo tiene de su mano. Queda colgando, pero no se golpea. No queda en el piso. ¿Por qué? Porque Jehová lo sostiene, porque el Padre lo sostiene. Buscarás, dice, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, y serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen. Estaba leyendo Isaías, me fui. Joven fui, verso 25. Me apresuré al final, está muy bueno también. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? ¿Por qué el justo no está nunca desamparado? Porque es el Señor quien lo sostiene. Yo en estos tiempos le digo, Señor, en nuestro país, si hubiera 1 millón de justos, como es mi oración, por amor al millón de justos, si hubiera 500.000 justos, por amor a los 500.000, porque debe haber muchos santos en la Argentina. Evangélico hay pilas por todos lados, pero no hablo de evangélicos, hablo de santos de Dios, que son evangélicos, probablemente. O no, quizá todavía estén en proceso de nuevo nacimiento, de migración, de salir de la oscuridad religiosa, como le pasó a Lutero, que él fue un monje mucho tiempo hasta que la luz totalmente resplandeció, ¿no? Y así quizá otros, no lo sé, yo no lo sé, pero no me importa tampoco porque no lo puedo saber. Lo que sí puedo saber es que Dios escucha y de alguna manera trato de negociar con Dios. Decirle, Señor, si hubiera 500.000 y si hubiera 100.000, por amor a los 100.000, ten misericordia en nuestro país, Señor. Manda tu ayuda. Fíjese que Dios perdonó a Sodoma y Gomorra. ¿Perdonará a Argentina por lo menos por un tiempo? No, perdón, Sodoma y Gomorra. Nínive. Sodoma y Gomorra no la perdonó porque no encontró Con todo, Nínive era una ciudad de rapiña, de violencia, de sangre, y la perdonó temporalmente. Después cayó sobre el juicio sobre él. Perdón por me confundí la ciudad, me apresuré a los pensamientos, ¿no? Dios consideró a Abraham la petición, pero no dieron los números. Pero yo pienso, Señor, mira que Jonás era un nervioso, profeta loco, le decían, desordenado, desobediente, y aún así tú perdonaste Nínive porque se arrepintieron. Por allí, Señor, si hubiera algunos justos, por amor a los justos, la perdonaría. Bueno, Dios le dijo a Abraham que perdonaría Sodoma si encontrara. Yo le digo, por favor, Señor, no dejes de mirar a los justos de Argentina, por amor de tus santos. Bueno, con todo, Dios es rico en misericordia. Entonces, vamos ahora sí a Isaías 41, donde podemos decir que, sin temor, ¿no? Que nunca seremos abandonados, a pesar de que los que ya estamos convencidos de que tenemos un fuego que no podemos abandonar, no podemos resistirlo, sufrirlo, sacarlo, limpiarlo, no podemos. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, siempre. Ese siempre me encanta. No dice por un tiempo, siempre te voy a ayudar. David decía, aún en la vejez no me desampares, ¿no? Si yo dije siempre, siempre.
Es más, le dice a Israel, yo traje desde el vientre y hasta la vejez os soportaré y hasta las canas os llevaré, dice Dios. Y hasta que te pongas viejito, viejita, Dios te va a seguir teniendo paciencia y cuidando y proveyendo, porque Él dijo, siempre te sustentaré, siempre te voy a ayudar, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora sí leo, aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada los que perecen, como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo, Jehová, soy tu Dios. ¿Quién te sostiene de tu mano derecha? Y te dice, no temas, yo, qué lindo que estás, yo te ayudo. No te voy a mandar un ángel para que te ayude, yo te ayudo, me encanta, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, como el gusano, ustedes saben, es la total indefensión de un insecto, totalmente indefenso. No tiene patas para correr, no tiene espinas para defenderse, no tiene nada para soltar, solamente está en total indefensión. Bueno, esa es la ilustración que Dios hace de su pueblo, gente indefensa. No por nada le dijo, yo aquí les envío como corderos en medio de lobos, aquí un gusano, allá como cordero. ¿Qué significa? Cordero en medio de lobo, gusano debajo del pie, es la misma situación de indefensión. Bueno, es el pueblo de Dios, pero Dios a ese pueblo le dice, no tengas miedo. Y Dios en la situación de indefensión en la que vivimos, hermanos, económica, social, cultural, política, religiosa, falsa, en medio de toda esa nube negra, violenta, malvada, perversa, corrupta, y una iglesia apóstata encima que arrastra a todos hacia la división, hacia el pecado, hacia la falsa doctrina, hacia la muerte espiritual. ¿Saben por qué hay unos pocos que permanecen? ¿Porque son buenos? No, porque Dios se guarda un remanente fiel. Siempre lo hizo. Elías pensaba, Señor, yo soy el único que queda. No, 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 no. Hay 7,000 como vos. Y lo mismo podemos, Señor, yo he quedado en la iglesia, soy el único santo. No, 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 no. Hay muchos más como vos. Lo que pasa es que vos no hablas con nadie. Igual que Elías no hablaba con nadie. No temas, gusano de Jacob. Oh, vosotros los pocos de Israel, no los muchos, los pocos. Vieron que para Dios no hay, en ese sentido, siempre las grandes, no, los pocos de Israel. Yo soy otra que me encanta, yo soy tu socorro. No, no es el pastor tu socorro. A veces, esto entre paréntesis, a veces se piensa que el pastor es la mano derecha de Dios que tiene una capacidad sobrenatural de socorrer a las personas sobrenaturalmente, ¿no? Y se le demanda cierta sobrenaturalidad que no tiene. ¿Quién es tu socorro? Dios. Dios es tu pronto auxilio en las tribulaciones. Dios, dice Jehová, el Santo de Israel, tu Redentor. ¿Entiende por qué perseveran los que perseveran? Creo que es fácil y absolutamente imposible para los que no perseveran. ¿Y por qué no perseveran los que no perseveran? Porque no son de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros hubiesen permanecido con nosotros. Y no se refiere a la congregación, se refiere a la fe cristiana y sus doctrinas y su palabra. Pero no soportan la palabra ni las demandas de Dios porque no tienen el fuego, mucho menos las pruebas. O sea, ni siquiera las demandas, los requisitos, los compromisos, los sacrificios, el esfuerzo, las penalidades que tenemos que estar dispuestos a sufrir. No, mucho menos lo que Jeremías padeció. Pero ¿por qué los otros, los pocos de Israel? Simplemente porque Dios está con ellos. Y si Dios está con ellos, ¿quién contra nosotros? No hay nadie, solo Cristo. Porque para mí el vivir es
Amén. A Él sea la gloria.